amigos, queremos alentar esta devoción a la Madre del Carmelo recordando algunas palabras de la novena del año pasado. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la narración del anuncio del ángel a María, tal como nos la cuenta San Lucas al inicio de su Evangelio. Comencemos diciendo que la palabra ángel en hebreo significa mensajero. Nosotros representamos a los ángeles con alas, los que hay por ahí, siempre de forma así extraña, pero en la Biblia, cuando aparecen los ángeles, normalmente nadie se da cuenta de que son ángeles. No sé si recuerdan la escena de Abraham, por ejemplo, que llegan unos peregrinos y él los acoge en su tienda y les da de comer y le dicen: «Bueno, al año que viene, cuando pasemos por aquí, tu mujer tendrá un hijo». Y él se quedó sorprendido de la promesa y solo después se dio cuenta de que eran ángeles. Lo mismo su sobrino Lot. Llegaron unos huéspedes, los acogió en su casa, en su tienda, y querían abusar de ellos, los habitantes de Sodoma. Pensaban efectivamente que eran seres normales. Lo mismo en el libro de Tobías, nos cuenta que Tobías caminaba con el ángel Rafael, pero no sabía que era un ángel. Cuando se despidieron es cuando se dio cuenta de quién estaba a su lado. Pues igual, María recibe un mensajero, nada de extraordinario, de luces, de alas, recibe un mensajero de parte de Dios. Y este mensajero saluda de una manera extraña, esto sí: «Alégrate, llena de gracia». Miren, los judíos normalmente se saludan diciendo shalom, shalom, paz. Recuerdan que Jesús resucitado, siempre que se aparece, dice: «La paz con vosotros». Pues esa es la manera de saludarse entre los judíos. Hay otras maneras. Hoy en día los judíos laicos prefieren el Boker Tov, como nuestros buenos días, porque el shalom tiene una connotación más religiosa. El Nuevo Testamento, sin embargo, se escribió en griego, no en hebreo. Y también en griego hay distintas maneras de saludarse, pero nadie se saludaba cuando se encontraban por la calle diciendo «Jaire», como aquí, «alégrate». ¿Por qué?
la anunciación comienza así? Pues tenemos que recordar los llamados anuncios a la hija de Sión. En los libros de los profetas, de Sofonías y de otros de los profetas, hacen oráculos proféticos, promesas que empiezan siempre así. Hija de Sión, alégrate porque el Señor está en ti. Lo cantamos a veces, ¿se acuerdan, verdad? Hija de Sión, alégrate porque el Señor está en ti, Salvador y Rey. Este tipo de saludos proféticos son muy comunes. Y lo que están anunciando es que Dios mismo vendrá a habitar en medio de nosotros. Dios se hará presente en nuestra historia, por eso invitan a la alegría, a Jerusalén, Sión, Israel personificado en una mujer. Pues así comienza el relato de la Anunciación, para que nos demos cuenta que se están cumpliendo las promesas de los profetas, que es el tiempo en que Dios viene a habitar en medio de nosotros, que es el tiempo de la alegría porque Dios está cerca, cerca en el espacio, ya no hay que ir a buscarlo muy lejos, a una montaña, a un valle, cerca en el tiempo. Ya no estamos en la época de las promesas, de la esperanza, sino del cumplimiento. Dios se hace presente en nuestra historia. Alégrate, llena de gracia. Un título bastante singular este, Kecharitomene, del texto, porque es una expresión que significa tú que has sido llenada de gracia por Dios. María tiene que alegrarse porque ha sido llenada por Dios de su gracia. Y la gracia, en la Biblia, es, por supuesto, algo gratuito, algo que no merecemos. Es el don de Dios, es el Espíritu Santo, pero sobre todo la caridad. Esta palabra también se traduce por caridad, según el contexto. María ha sido llenada del amor de Dios. María ha sido llenada del don de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tiene que alegrarse. ¿Y por qué Dios la llena de su amor? ¿Por qué la llena de su Espíritu? Porque tiene para ella una misión. Y Dios capacita a cada uno para que pueda realizar la misericordia a la que le llama. Pero claro, cuando María escucha esto, dice el texto, se quedó turbada, se quedó confusa, porque claro, que te salude uno diciéndote, alégrate, que has sido llenada por Dios de su gracia, de su amor, de su Espíritu Santo. Dice, ¿pero qué me estás pidiendo? Y el ángel dice, mira, no tengas miedo. Tiene que ser Dios el que quite el miedo, porque si no, nosotros no podemos quitarnos el miedo. Cuando Moisés fue llamado por Dios, Moisés empezó a temblar y dice, mira, yo no puedo ir en tu nombre porque soy tartamudo. ¿Dónde va a ir un tartamudo? ¿Quién lo va a escuchar? Y Dios dijo, no tengas miedo, tú ve que yo estaré contigo. Cuando Isaías fue llamado por Dios, empezó a temblar y dice, mira, que yo soy un hombre de labios impuros. A este le salió peor, porque un ángel agarró con unas tenazas unas brasas y le quemó los labios. Y le dijo, ahora ya los tienes puros, así que deja de poner excusas. Cuando Jeremías fue llamado por Dios, empezó a temblar y decía, pero si yo soy un niño, ¿dónde voy a ir? ¿Quién me va a escuchar? Y le dice Dios, no tengas miedo, que yo estaré contigo. Cuando Amós fue llamado por Dios, dice, mira, yo soy un pastor, no he ido a la escuela, por supuesto, no sé hablar, soy ignorante, ¿quién me va a escuchar? Que no tengas miedo, que yo estaré contigo. Como ven, la respuesta del ángel entra dentro de la lógica de la Biblia. Los que son llamados por Dios y son preparados por Dios son conscientes de su pequeñez, de su incapacidad, de su pobreza, porque la misión desborda las capacidades humanas. Y cada uno de ellos se echan a temblar ante el Dios Altísimo, diciendo, pero si es que lo que me pides desborda mi capacidad. Y es siempre Dios el que quita los miedos, es siempre Dios el que da el valor, es siempre Dios el que da la energía suficiente para realizar en su nombre la misión, para que se vea que esta misión no depende de la fuerza de los hombres, sino de la gracia de Dios. Y entonces el ángel insiste, mira, Dios está contigo, esta es tu fortaleza. Tu fortaleza no te viene de ti misma,
te viene de Dios. Dios te ha preparado para una misión y Dios te va a ayudar a realizar esa misión. ¿Y cuál es la misión? Concebirás y darás a luz un hijo al que llamarás Jesús, que significa Salvador. Ahí sí que María se queda ya no solo temblando, sino con la cabeza que le da vueltas, a punto de caerse al suelo. Y dice al mensajero, a ti se te ha caído un tornillo de la cabeza, porque estas cosas que dices no tienes ni pies ni cabeza. Tú no sabes, dice ahí, que no conozco varón. Esta es una fórmula que se usa en la Biblia varias veces para decir que no ha tenido relaciones sexuales con nadie. No sé si recuerdan que en el Génesis dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, y en otros textos. Por lo tanto, lo que está diciendo, si yo no he tenido nunca relaciones, ¿qué me dices a mí que voy a tener un hijo ahora? Bueno, pues dice todavía más misteriosamente el mensajero de Dios, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Para entender esto también tenemos que ir al Antiguo Testamento. Cuando Israel salió de Egipto, Dios acompañaba a su pueblo en una nube que descendía sobre la tienda del encuentro y cubría con su sombra la tienda del encuentro para indicar la presencia de Dios. Y cuando la nube descendía, el pueblo no podía acercarse a la tienda del encuentro, porque eso significaba que Dios estaba allí. De hecho, cuando Moisés entraba a hablar con Dios, después al salir tenía el rostro tan radiante que tenía que ponerse delante un velo, porque si no deslumbraba a los demás. También nos dicen los libros bíblicos que cuando construyeron el templo de Jerusalén, una nube descendió y cubrió con la gloria de Dios el templo. Y que cuando Jerusalén fue destruida, la nube abandonó el templo y descendió en el campamento de los exiliados y cubrió la gloria al campamento de los exiliados. E Isaías dice que esta nube era el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se habla del Espíritu que desciende, que cubre, que rodea con su sombra a María, está haciendo referencia a todos estos textos del Antiguo Testamento. La antigua presencia de Dios entre los hombres ahora se actualiza en María. Ella es el lugar donde Dios desciende, donde se hace presente, donde esta gloria de Dios se hace cercana a nosotros. Y María pregunta e interroga y quiere saber, y el otro dice, mira, esto es cosa de Dios. Yo aquí soy solo un mensajero y ¿qué quieres que te diga? Y María termina diciendo, entiendo menos que antes y lo que me estás diciendo me parece una locura, pero si Dios lo quiere, yo también lo quiero. Aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí como Él quiera. Yo solo quiero colaborar con el Señor. El sí de María es una cosa muy seria. Yo no sé si se acuerdan que Jesús estaba en cierta ocasión predicando y llegaron con una mujer sorprendida en adulterio. Seguramente si estaba en adulterio habría algún hombre con ella. Al hombre no lo llevaron, a esos les dejaban hacer lo que quisieran. A la pobre mujer sí. Y dicen, hay que apedrearla, hay que matarla. Y eso era para poner a prueba a Jesús, porque tú que eres tan amigo de la hora lo que haces. Y Jesús se atrevió a decirles aquellas cosas que conocen, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y tal y cual. Pero esto era una cosa seria. Una mujer que quedaba embarazada fuera del matrimonio era apedreada hasta la muerte. Carlo Carretto, un hermanito de Jesús, tiene un libro precioso, pequeño, que se titula Dichosa tú que has creído, y cuenta una experiencia personal. Él vivía en el desierto del Sáhara, en un oasis, y tenía allí la casita, y por allí pasaban las tribus de tuaregs, de beduinos de la zona. Y en cierta ocasión, como ya llevaba muchos años y todos le conocían, llegaron dos de estas tribus y allí en el oasis hicieron el banquete del desposorio entre un niño de una de las tribus y una niña de la otra de las tribus. La niña tenía apenas 10 años y el niño 14. En aquellas sociedades es muy común porque son los padres los que casan a los hijos, no son ellos los que deciden con quién se casan.
Entonces celebraron el desposorio. Y celebrar el desposorio significa que los padres de la novia dan una dote, es decir, lo que la novia va a llevar consigo. Normalmente son algunos vestidos, algunas joyas, y eso se lleva ya a la tribu de los padres del novio. Y los padres del novio dan un dinero a los padres de la novia, porque es como una compraventa, igual que se compra un camello, se compra una niña. Esta ya no pertenece a su tribu, sino a la tribu de su esposo. Por desgracia, esto sigue sucediendo. El caso es que como la niña era tan pequeña, decidieron que se quedara con la tribu de sus padres hasta que tuviera la primera regla, esperando que en 1, 2, 3 años como mucho ya podrían unirse. Bueno, pues a los 2 años y medio volvió aquella caravana de tuaregs que atraviesan periódicamente el desierto en sus desplazamientos. Y mientras estaban cenando, Carlo Carreto preguntó: ¿qué fue de Mariam? Se llamaba Mariam, como la Virgen María. Este es el nombre, Miriam en hebreo, Mariam en árabe, el mismo nombre. ¿Qué fue de Mariam, que celebramos el desposorio hace 2 años y medio? Y se callaron todos. Él comprendió que algo había pasado y no se atrevió a seguir preguntando. Pero cuando terminaron la cena y los esclavos, porque sigue habiendo esclavos en el mundo, por desgracia, llevaron a los camellos a abrevar a la fuente, él se fue detrás y les preguntó: ¿qué es lo que ha pasado con Mariam? Que no han querido decir nada. Miraron con atención para que nadie se diera cuenta y le dijeron despacito: resulta que quedó embarazada antes de ir a vivir con su esposo y la tuvimos que matar. ¿Cómo hacían y hacen en estos casos? Si una mujer queda embarazada, esperan a que dé a luz. Y ese hijo pasa a la familia del que era su esposo o su prometido, que lo tratan como un esclavo, pero es una manera de recuperar algo de lo que han invertido para aquella boda. Y después matan a la chiquilla. Por desgracia, en YouTube hay videos donde se ven lapidaciones contemporáneas y en las noticias especializadas sale cada día cosas por el estilo. Mujeres lapidadas hasta la muerte por haber tenido relaciones fuera del matrimonio. María sabía a qué se arriesgaba cuando ella está diciendo: mira que yo no he tenido todavía relaciones, que yo no vivo con mi marido, que soy solo desposada, que aún no estamos viviendo juntos. El ángel le dice: pero es el proyecto de Dios. Y la otra dice: mira, me matarán. Por eso ella dice: aquí está la esclava del Señor, que me trate como quiera, como una esclava. Si Dios lo quiere, yo lo quiero, porque no lo entiendo, esto no lo puedo entender. Pero yo quiero colaborar con el proyecto de Dios, sea el que sea. El sí de María es un sí valiente. No es solamente convertirse en madre o en madre soltera, es una cosa mucho más seria, es estar dispuesta a morir por colaborar con Dios en este proyecto de salvación. Y ella dice claramente: aquí estoy, cuenta conmigo. Por eso hemos tomado de Salmo responsorial precisamente el que canta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Son las palabras que la carta a los Hebreos dice también de Jesucristo, que entrando en este mundo afirmó: Padre, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Entonces yo digo: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la gran enseñanza de Jesucristo, cuando los discípulos le piden que quieren aprender a orar, es: Padre, que se cumpla en nosotros tu santa voluntad. Y no lo decía con la boca pequeña, porque a él también le costó. Antes de morir, en la oración del Huerto de los Olivos, por 3 veces dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La oración del Hijo y la oración de la Madre coinciden. Están totalmente abandonados en la mano de Dios, diciendo: a Dios nuestro Padre, solo quiero lo que tú quieras. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y yo sé que tú sabes lo que es bueno para mí mejor que yo mismo. Por lo tanto, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Este es el sí de María. Claro, después vienen muchas otras cosas. Le dice a María que su hijo reinará sobre Israel y sobre todos los pueblos, pero tiene que dar a luz en un pesebre, despreciado por todos. Y tiene que hacer experiencia como al final de la vida se burlan de él, diciéndole que es un falso rey. El sí de María en el momento de la Anunciación tuvo que renovarse cada día, no es de una vez para siempre. Y el texto de hoy terminaba de una manera singularísima. El ángel se fue y se acabó. Nosotros en nuestros villancicos cantamos que las palmeras de mi tierra se inclinaron a saludar y que los angelitos servían y que no sé qué, y en los cuadritos ponemos angelitos que están barriendo. Eso nada. El ángel se fue. A María le tocó comenzar su camino de fe oscura y valiente, diciendo cada día a Dios, aquí estoy. Te lo dije una vez, puedes contar conmigo y lo renuevo cada día, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque no entienda, aunque me cueste la vida, aquí estoy, Señor. Dijo que sí María, y allí empezó nuestra gran alegría. Que como María nosotros sepamos decir sí al Señor. Cada día, aquí hay religiosos, hay religiosas, personas que un día dijeron sí a Dios y lo han tenido que renovar cada día. Y cada uno de los creyentes que estamos en este templo, un día dijimos sí al Señor. Creemos en ti, esperamos en ti, te amamos. Y tenemos que renovar cada día nuestro sí al Señor. Aquí estoy, en esta tarde, le decimos, Señor, aquí estamos. Puedes contar con nosotros. Aunque no comprendamos muchas cosas, aunque la realidad que nos toca vivir no sea la que habíamos imaginado. Aquí estamos, Señor. Puedes contar con nosotros. Solo queremos lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Que se cumpla en nosotros, Señor, tu santa voluntad, que estamos seguros que es lo mejor para nosotros.